Eran la gran novedad en materia política. Por primera vez habría primarias financiadas por el Estado para elegir a los candidatos a la presidencia, al Senado y a la Cámara Baja. Y si bien era una competencia restringida en el caso parlamentario, permitía una participación que no se dará porque los partidos, salvo Renovación Nacional, no harán primarias parlamentarias. Los pactos solo elegirán candidato a la presidencia. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Qué consecuencias tiene para la democracia y qué posibilidad hay de realizar primarias internas? Junto a Claudio Fuentes analizaremos en esta edición de Puzzle Electoral el tema de las primarias. Bienvenidos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿tú? Muy bien, y sorprendida por el tema de las primarias, todas las consecuencias políticas que ha traído la salida de una de las asesoras del comando de Michelle Bachelet, también lo que pasó con el candidato Andrés Velasco y bueno, y las repercusiones que siguen teniendo, porque se dice que no hay estas primarias, la gente ya tenía la expectativa, pero que va a haber esta especie de primarias internas que todavía no se sabe cuándo van a ser y solo tienden o a confundir o a sentir que sintieron el tirón de oreja del electorado y que por eso aparentemente estarían tomando esta decisión. ¿Por qué los partidos decidieron no competir? A ver, hay tres razones y nosotros veníamos diciendo en los anteriores programas que iban a haber muy pocas primarias. Ahora nos sorprendimos porque no va a haber casi ninguna. ¿Por qué? Primero, hay un incentivo de los propios diputados y senadores en ejercicio que quieren reelegirse y por lo tanto no quieren abrir espacio para la competencia. Cerca del 80% de los diputados y senadores se van a la reelección, es decir, que hay un 20% para la competencia. El segundo factor son los partidos, es decir, cada partido quiere preservar sus cupos, preservar lo que ya tienen y ojalá alcanzar un poco más. Por lo tanto, no les gusta que se abran competencias en porque donde... ahora hay más partidos en el fondo. Exacto. Porque hablando de esta nueva mayoría, se incorporó Revolución Democrática, podría ir también el Partido Comunista, podrían ir independientes y claramente, bueno, parece que a nadie le gusta quitar este beneficio. Si a Jackson, por ejemplo, quiere entrar en la competencia de las primarias, bueno, en Santiago hay un cupo PPD ahí y por lo tanto tiene que el PPD arriesga un cupo y así sucesivamente se va produciendo. Si hay un Partido Comunista que entra, también empieza a competir. El tercer factor es recursos. Salen muy caras hacer las primarias y la elección completa. Un candidato y si tú te fijas a candidatos a senadores y candidatas a senadoras, hay muy pocas primarias o muy poca idea de hacer primarias. De hecho, en este minuto no se va a hacer ninguna porque el costo que tiene es muy alto. Claudio, y por lo tanto es muy difícil llegar a que se desarrollen. Pero parece que estos datos no son nuevos, no los venimos sabiendo ahora nosotros, mucho menos los partidos, que son los encargados de realizarlo. ¿Tú crees que los partidos ya venían con esta idea cuando empezaron la negociación? O sea, yo creo que claramente ya en marzo veníamos advirtiendo que era muy difícil que hubieran en no más de un 10% primarias. Por lo tanto, el debate de no hacer las primarias se reducía a muy pocos cupos, a menos de 10 cupos de los 60 que hay en cada distrito y de los 20 que hay en las senatoriales. Por lo tanto, yo creo que en la mesa se sentaron muy poco predispuestos a ir a las primarias. Bueno, ¿y qué incentivos había para perder en el fondo estas cuotas de poder? Yo creo que muy poco, o sea, salvo la presión, uno, de Michelle Bachelet, que les colocaba una presión en términos de, oye, abran a la nueva mayoría, y segundo, la presión ciudadana. Ahora, ninguno de los dos parece que surgió efecto en un primer minuto y lo que vimos después es lo que vamos a ver un poco más adelante, es la reacción de los propios militantes, grupos de la sociedad que empiezan a decir, oye, ¿por qué esta promesa de tener primarias no la están cumpliendo? Bueno, precisamente es lo que queremos compartir con ustedes porque fuimos y le preguntamos a algunos de esos candidatos que ya no van a ser candidatos o están en veremos su próxima participación y bueno, hay algunos alineados como Isabel Plat de la UDI que competía por la reina. Pero también hay otros que siguen con el deseo y con la cara dispuesta para realizar y estar frente a este compromiso. Revisemos qué es lo que nos dijeron estas, entre comillas, víctimas de estas no primarias. Todas las tensiones
que se habían ido generando en aquellas circunscripciones senatoriales o en aquellos distritos en donde estaba planteado hacer una primaria quedaron absolutamente diluidos desde el momento que Pablo Longueira nos convocó con mucha fuerza a trabajar todos unidos, con ganas y con energía para ganar su primaria presidencial. Y yo personalmente, más que quejarme si hay o si no hay primaria, confío plenamente en las decisiones que va a tomar mi partido, sé las razones y los factores que va a considerar para tomar esa decisión y que tienen que ver más bien con nuestro proyecto político, nuestro proyecto para Chile y no con las agendas personales de ningún candidato. Lo que se dio aquí en el caso de Providencia fue muy importante y siempre estuve dispuesta y estoy dispuesta en la primaria a pesar de lo que ha ocurrido. Así, yo di mi palabra de participar, de estar disponible. Si bien a mí me apoya mi partido, el PPD, el Partido Radical, igual quiero ir a primaria, quiero participar de las primarias. Y desde el punto de vista del costo tiene que ver con la palabra. Cuando uno acuerda ir a primaria, uno trabaja en ello, se organiza ello, también queda uno mal en el distrito, con los ciudadanos, porque por un lado salen los programas diciendo estamos listos para primarias, vamos a participar en las primarias y después no se producen estas primarias, es complejo. Bueno, es lo que toda la gente dice, es complejo. Si iban a hacer primaria finalmente, ¿por qué no habla también y pone en cuestionamiento el liderazgo de cada uno de los candidatos presidenciales del sector? Puso en entredicho a Michelle Bachelet, está poniendo también en entredicho al líder de la democracia cristiana, Claudio Rego, el candidato, pero al que no pone en entredicho, fíjate, es a Pablo Longueira, que él dice, no vamos a hacer primarias y todos son súper alineados y es un partido que ha sido jerárquico y vuelve como a su raíz muy disciplinada. Tenemos tres situaciones. Uno, la UDI que dice muy jerárquico, no hay primaria y nadie alega. El caso de Renovación Nacional que hace primarias pero en distritos muy acotados, son 10 primarias las que va a hacer el 30 de junio. Y después tenemos el PPD y el PS, en donde surgen desde abajo de presiones para hacer efectivas primarias. Tenemos un problema serio en la senatorial del senador Escalona, por ejemplo, en donde el exalcalde Quintero le dice yo quiero hacer primaria y lo pone en entredicha con el partido y lo acusa y decir culpa de usted que no se está haciendo primaria en la zona de Puerto Montt. ¿Y qué te parecen estas primarias que se han propuesto después del 30 de junio, cuando se realice la primaria presidencial, ya en este caso solamente de 10 distritos de Renovación Nacional? ¿Qué te parece? Algunos la han catalogado de primarias truchas, de que son como para dejar contenta a la gente, pero que finalmente no van a representar lo que en un principio se quiso hacer. A ver, lo que Maya Fernández dice es cierto, hay candidatas y candidatos que han buscado firmas, que tienen 3.000, 4.000 firmas de apoyo para esas primarias internas y ellos tienen una palabra con su gente, básicamente. Eso es lo que le pasó a Teresa Valdés, por ejemplo, en La Reina y otros. Segundo, yo creo que efectivamente el universo de primarias que va a haber es muy, muy reducido. A ver, tenemos unos ejemplos. Sí. Que podemos ver dónde podría haber potenciales primarias, ya no nos queremos casar ni con la palabra. Exacto, el PPD dijo que iba a haber primarias en 3 distritos, el distrito 24, La Reina Peñalolén, donde va a haber una primaria interna entre Teresa Valdés y Víctor Barrueto, eso es lo que se dice al día de hoy. Esto sería el 16 de junio, antes de la del 30 de junio. El distrito 40 de Parral y el distrito 51 de Nueva Imperial, donde también ahí iría Hilario Huilef y Joaquín Tuma. ¿Qué pasa con esos casos? Que son muy pocos y después hay un distrito 55, Sorno, donde los candidatos locales del PS y el PPD dijo nosotros hacemos primaria sí o sí. Ahora, ¿cómo van a hacer esas primarias? ¿Van a tener apoyo institucional? ¿Qué padrones van a usar? Todo eso son incógnitas que hoy día no están resueltas y ese es el problema. Teníamos la oportunidad de hacer primarias en serio, con un padrón serio, con el CERVEL apoyando en las escuelas. Ahora van a tener que ser como locales prestados y encarece ciertamente la primaria. Bueno, y además no tenemos también otra fecha, tenemos el 28 de julio. O sea, a la gente le queda como el desorden absoluto. Primero el 16 de junio, el 30 de junio la general, el 28 de julio las otras eventuales. Tampoco sabemos si van a ser abiertas a toda la ciudadanía o va a ser el padrón restringido solamente a los militantes. Hay más interrogantes que certezas. Así es. O sea, y ya la democracia cristiana hizo primarias abiertas en abril. O sea, hay un enredo. Yo creo que la ley está muy mal planteada, lo dijimos el año pasado, es una ley que
se ha reformado y contrarreformado ya 3 veces antes de su aplicación. Creo que acá seriamente vamos a tener que discutir en el próximo periodo qué hacer con las primarias, porque están mal planteadas tal cual está ocurriendo hoy día. Muy bien, Claudio, hacemos una pausa aquí en Puzzle Electoral y cuando regresemos vamos a estar precisamente con uno de estas, entre comillas, personas que se bajaron de estas primarias, con Sebastián Iglesias de la Democracia Cristiana. Él es abogado y presidente de Giro País. Va a estar aquí en el estudio conversando de las primarias, de si va a participar en esto o no y cómo lee, cuál es su lectura política de lo que ha ocurrido hasta ahora. No se vayan, ya regresamos. Esto es Puzzle Electoral. Esto es Puzzle Electoral y junto a Claudio Fuentes ya estamos de regreso analizando el caso de las primarias y qué es lo que va a resolver cada uno de los partidos frente a este escenario de malestar público, frente a una promesa incumplida finalmente, y eso es lo que se ve. Y para analizar esta situación estamos con uno de los precandidatos, no sabemos todavía, se lo vamos a preguntar si es o no candidato, Sebastián Iglesias. Él es o era precandidato de la Democracia Cristiana por La Reina y Peñalolén. Él es además director de Giro País, es abogado y nos acompaña a esta hora para analizar esta situación y analizar este ejemplo que habíamos puesto con Claudio de La Reina y Peñalolén, la situación que se estaba dando ahí y que puede representar muy bien lo que está pasando en otros distritos y en otras circunscripciones. Y junto con saludarte, bienvenido, mucho Sebastián. Gusto, muchas gracias por verlos ambos. Por favor. Y pasamos a revisar el caso. La Reina Peñalolén. Acá es bien interesante porque los dos diputados que están en su sitio deciden salirse. Acorsi va a San Bernardo, Cristi creo que ya se va a retirar, no va a correr más, y entonces se abre el distrito para potenciales candidatos. En el caso de la derecha, Renovación Nacional y la UDI van a competir seguramente con un puesto cada uno. Y ahí la UDI es interesante porque en la UDI estaba Isabel Pla, se hablaba de Marcelo Morán, que es de Peñalolén, concejal creo, si no me equivoco, y también se está empezando a escuchar a José Antonio Kast. No sé si en las comunas allá se está rumoreando o no, pero ahí se abre para la derecha. Pero para la Concertación era del PPD y por lo tanto los dos candidatos que podrían haber, o dos cupos de los partidos, era un PPD y una ADC. Pero tenemos 5 candidatos, 5 interesados, 2 de la ADC, incluido Sebastián, 2 del PPD, Barrueto y La Tere Valdés, y del PS, Francisco Lea, que es concejal de La Reina, si no me equivoco, ¿no? Era concejal de La Reina. Era concejal. Y perdió ahora en diciembre. Exacto, por lo tanto tenemos 5 potenciales candidatos dentro de la Concertación para 2 cupos para competir por ese distrito. Y ahí vino la decisión de no hacer primarias y yo creo que deben estar bastante molestos los que querían competir, supongo yo, ¿no? Mira, este es un distrito bien especial, Claudio, porque yo siempre dije que era un pequeño Chile. La Reina Peñalolén tiene una composición etaria y social bastante parecida a lo que es Chile. Peñalolén es una comuna muy popular, que representa cerca del 65% de la votación, y La Reina cerca del 35% de la votación, y tenía estos 2 diputados que ambos iban en su tercer periodo, Enrique Acorsi y la María Angélica Cristi, que es casi ya un emblema de Peñalolén. Partió como alcaldesa, ha pasado todos los periodos de diputada, y más bien está hace mucho tiempo diciendo que se va a ir, parece que ahora es cierto que se va a retirar. Lo que pasaba en ambos lados es que todo el mundo estaba presionando por la realización de primarias, ojalá lo más amplias posibles y que incorporaran a todos los sectores políticos adelante. Bien parecido a lo que pasa en el resto del país, que en el fondo primaria interna de la concertación abierta, que era un poco lo que pedía Francisco Lea, lo que hablaba yo y lo que hablaba los gente adentro. Llegaban a competir, y en la UDI, Renovación Nacional, pasaba casi lo mismo. La pelea entre Isabel Pla y Marcelo Morán estaba bastante desatada y estaban hace rato ellos mismos hablando de primaria y lo hablábamos abiertamente. En el lado nuestro, en el lado de la Concertación, lo que pasa es que este acuerdo que en lo grande gatilla la no realización de primarias tiene efectos locales, y lo que ha hecho es que finalmente hay una discusión si se va a competir y va a haber primarias específicas convencionales por cada uno de los partidos incumbentes, es decir, el PPD y la ADC, que históricamente han tenido los cupos de representación ahí, una cosa que es más bien un supuesto desde la lógica de la negociación política, porque podría haber perfectamente un PS o un radical en esta elección.
Hoy día es un distrito absolutamente incierto, porque no se presenta ninguno de los dos diputados en ejercicio, no se tiene claro cómo se va a resolver el conflicto para nominar cada uno de estos candidatos, por lo tanto hay una carrera, entre comillas, entre 10 personas por... ¿Y tú vas a correr en esta carrera si se abriera la posibilidad? Estoy en un proceso de decisiones que tiene que ver con la realización de primarias. Mi pelea personal fue porque hubiera primarias legales, lo he escrito en todos lados, o sea, yo creo que aquí había que, de alguna forma, evitar que las primarias se realizaran a puertas cerradas, intrapartidos y además con intereses locales volcados a esta elección. Pero, y ojalá hoy día en abril hubo primarias de la ADC. ¿Por qué no fuiste tú? Básicamente porque en las primarias de la ADC el 7 de abril, que se fijaron en enero, todavía uno de los participantes, Jaime, era administrador municipal y no había renunciado al cargo cuando se inscribió a la candidatura, lo que dijo, que yo le comuniqué al partido, que había decidido no inscribirme en la medida que él no renunciara al cargo de administrador municipal y que a mí me daban garantía las primarias legales, que era lo obvio, que te obligan a dejar el ejercicio de cargos públicos para postular a las primarias. Y eso era lo importante, lo simbólico, salvo lo local, a lo nacional. Las primarias legales daban ciertas garantías para aquellos que habíamos peleado por esta legislación. Primero, que la gente renunciara a sus cargos públicos para postular a estos cargos, que era como el mínimo minimorum. Segundo, que eran juntos las presidenciales, por lo tanto permitían que mucha más gente concurriera a votar. Y tercero, que estaban veladas por la ley, por lo tanto evitaba que las máquinas internas de los partidos las capturaran. Tenemos que hacer una pausa, Claudio. Está ahí, Claudio, está ahí. Dale con la pregunta. No. Si acaso estaba ya gastando recursos. Lo va a responder en la próxima. Okay. Al volver de comerciales, esto es Full Electoral, ya regresamos, no se vayan. Esto es Full Electoral, junto a Claudio Fuentes estamos analizando el tema de las primarias, estamos con Sebastián Iglesias, todavía no sabemos si va a ir como candidato a la Reina Peñalolén, pero le habíamos dejado una pregunta. Sí, porque esto tiene implicancia humana en términos de... Porque esto, el Estado no paga nada, ¿cierto? No, hace una evolución, acuérdate, después de los resultados electorales. Gracias a mí en la elección pasada me fue bastante bien, yo saqué el 21%, estuve muy cerca de la votación que tuvo Enrique Acorsi, él sacó el 22%, estuvimos muy cercanos, pero la evolución no cubre... ¿Ya ha gastado plata? ¿En este proceso? Sí, por supuesto había gastado. Pero lo interesante de esto y lo que estábamos contándoles, yo fui a esta campaña en ese minuto como un acompañante o comparsa de lo que era Enrique Acorsi el año 2009. Él era un candidato que había sacado la última elección más del 30%, estaba súper instalado en el distrito. Y más encima, y una cosa que nunca se ha discutido en Chile, los diputados en ejercicio siguen siendo diputados hasta el día de la elección. Por lo tanto, con todos los privilegios que tiene ejercer el cargo. Su chofer, su auto, la sede electoral, etcétera, etcétera. Y cuando uno enfrenta una elección, se enfrenta a una elección con las manos en los bolsillos y las ganas de serio, renunciando a su trabajo. Y hay un espacio ahí de la electoral que no está muy bien regulado, porque finalmente los incumbentes, llámese diputados en ejercicio, siguen en su posición de poder para enfrentarse a los retadores, y además los que son funcionarios públicos o en cargos municipales no están obligados a renunciar hasta el último día de la elección. A mí yo no quiero contar toda la tragedia, yo fui feliz siendo candidato, es una de las etapas más lindas que viví en mi vida porque finalmente es mi vocación. Pero algo hay detrás que tiene que ver con el mendigueo constante para poder ser candidato y el financiamiento público o privado de las campañas. Y ese que es el gran debate que viene hacia adelante en Chile, es el debate que tiene mi generación, que yo tengo 35 años, que cada vez que le estoy diciendo a alguien, oye cabrón, entusiasmémonos, seamos candidatos, alguien te dice ¿y con qué plata? Y empieza todo un debate como de, más que de la vocación, que es lo que tenemos muchos que estamos en esta cuesta una campaña? Una campaña puede costar entre 60 y 100 millones una campaña de diputados, de los cuales por lo menos la mitad de esos recursos salen directamente de tus bolsillos. ¿Usted te endeudaste con el 2009? Me endeudé, por supuesto. O sea, va a un banco y le pides plata. ¿Eso? Le pides plata. Exacto, uno pide un crédito. Es que en ese minuto no sabe qué va a ser candidato, así que es una trampa al sistema bancario, alguna vez que ellos pierdan, porque uno pide antes de el proceso electoral para crearles deuda personal, familias, amigos. Ya. Yo tenía la suerte, por mi edad y por la generación que era, que la red de amigos míos se puso mucho. Hay muchos que todavía les debo varios favores en esta vuelta, pero era una red de 100 amigos poniendo parte de sus sueldos. Y ese es el tema más importante de competencia hoy día que tenemos. Uno dice binominal, / primarias, pero sobre todo, ¿qué pasa con los nuevos actores cuando entran esto? Y este es el desafío para gente como Giorgio Jackson. Que es Giorgio Jackson, que bueno, no solo te dejaron fuera, no solo no tuviste posibilidad de participar en primaria, sino cómo te vas a financiar, y ellos lo que están haciendo es una gran campaña ciudadana para ver si de esa forma logran paliar el problema de los recursos. Bueno, ¿tú crees que esto lo habían decidido los partidos con anticipación, esto de que a lo que llegaron el 1 de mayo? Yo tengo la sensación que hay un discurso público muy bonito, que querían hacer primarias, pero si uno ve la realidad,
es que partimos de que iba a haber 10 primarias en el país y lo que se estaba negociando en las últimas horas eran 6 primarias. O sea, seamos realistas, de 60 distritos, 6 primarias. Y cuando se cae esta negociación, 6 primarias que habían sido provocadas por la presidenta Bachelet cuando pide que se incorpore al movimiento de Revolución Democrática, porque si no, ya había un acuerdo tácito de no realizar primarias. ¿Y dentro de esas 6 estaba la reina Peñalolén? No estaba la reina Peñalolén. Estaba ya bien descartado porque estaba en el proceso de negociación. Lo importante en lo que pasa en esta vuelta es que la señal que recibieron los partidos respecto a las primarias era más bien una forma de resolver sus conflictos internos. Todos querían hacer primarias intrapartidos. Tú resuélvelo con Jaime o no sé quién, y nadie quería hacer primarias colectivas. ¿Ustedes están hablando con los otros candidatos y candidatas para hacer una primaria como Maya Fernández, por ejemplo, plantea en Providencia y Ñuñoa? Hay una conversación entre varios, pero no todos están de acuerdo a esta primaria. Algunos quieren ser rápidamente nominados para ser candidatos y otros, principalmente yo diría que Francisco Lea, la Teresa Valdés y yo mismo estamos bregando porque haya primarias amplias. El problema, y esto es parte de la discusión, Matilde, que tú inteligentemente me decías asertivamente al principio si yo iba a ser candidato, es que obviamente las garantías que te da una primaria legal son muy distintas a la que da una primaria convencional. ¿Por qué? Porque, en simple, en este distrito votan 150.000 personas en una elección. Uno podría suponer, según todos los datos, la encuesta de la UDP, la encuesta de Aymar, es que cerca del 20% del padrón iba a concurrir a votar a las primarias presidenciales. Eso te dice en un distrito como este, el 20% son 30.000 personas votando en las primarias. Yeah. Por lo tanto, lo que te daba era una amplitud de campaña y visibilidad muy distinta cuando son las primarias convencionales. Las primarias convencionales presidenciales en este distrito votaron 3.000 personas. Era mucho más interesante para la verdadera mejoramiento de la calidad de la democracia llamar a votar 30.000 personas en un distrito como este para resolver sus candidatos y no hacer una primaria convencional que lo que hace es reducirte el círculo, y yo hago una apuesta que no van a votar en este distrito más de 2.500 a 3.000 personas. Por lo tanto, otra vez influye mucho el acarreo, las máquinas intrapartidarias para definir el candidato, y no estamos haendo lo que había que hacer, que era primarias para que la gente decida quiénes son sus verdaderos candidatos. ¿La DC no va a hacer primarias de nuevo? No te creas. No soy parte del equipo negociador. Yo creo que hay una voluntad de la mesa del partido de realizarlas, honestamente. Lo que pasa es que esta realización está atrapada y encapsulada por el binominal. Porque finalmente que tú resuelvas las primarias internas no necesariamente te asegura que va a haber un cupo final en la elección. Y mientras no dialoguen entre los partidos para resolver cómo se resuelve esto, vamos a quedar atrapados hasta siempre en esta dinámica que es mejor negociar por cupos que están negociando ampliamente la elección. Bueno, y en ese caso la democracia cristiana quedó bastante, digamos, cuestionada porque el líder, el candidato presidencial, no logró, digamos, llevar a término su liderazgo, como pudiéramos llamar, que Claudio Rego no logró poner las fichas donde tenía que ponerlas. Que aquí pasan dos cosas. Yo creo que ha sido bien injusto lo que ha pasado. Es como culpar a unos o a otros en un proceso que claramente fue el fracaso de todos. Bueno, Michelle Bachelet tampoco lo pudo hacer. No se está culpando solamente a Rego, me refiero a la DC porque es tu partido. Yo creo que Michelle Bachelet voluntaria, o sea, lo dijo desde antes, ella siempre estuvo por las primarias e incorporó a Revolución Democrática y dio la pelea para esto y finalmente ha hecho estos símbolos. Claudio siempre ha tratado de salir por una salida convencional porque la negociación del día a día no se involucró. Y yo creo, y una mirada desde fuera, que esa neutralidad fue un error político porque finalmente le terminó pasando una cuenta, que es que el partido parece haber cerrado no tener primaria, y él parece querer tener primaria porque es lo que propuso 2 días después. Y en ese diálogo están disociados absolutamente. Bueno, seguimos con la incógnita. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Puzzle Electoral. Nosotros vamos a tener que ver en el día a día qué pasa con estas parlamentarias, si finalmente van estas parlamentarias convencionales, si no, cómo definimos nuestros esquemas aquí para intentar explicárselos a ustedes en este año electoral que ha resultado bastante más complejo, pero también bastante más entretenido de lo que habíamos pensado. Mucho tema. Así es. Ojalá no sea el cachipún, ¿no? Lo que pedimos. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan en la compañía de CNN Chile.